opción. Estamos con crisis, no quiere envejecer. Yo tampoco. Y el más En viejo de realidad- todos soy yo acá. Claro, en De realidad los tres, el más veterano no soy queremos yo. envejecer, pero lo estamos haciendo muy eficientemente. Pero es que lo que pasa es que si uno no dice no quiero envejecer, ¿cuál es la otra alternativa? Morirse. Sí, Claro. claro. No hay más opción. Por eso que al final yo encontré que era un tema para investigar, porque esta frase aparece cuando yo estoy haciendo la investigación del dolor, para el bienvenido dolor, el tema de la muerte. Y cuando estábamos trabajando con la gente el tema de la muerte, aparece esta frase que se la repetían y la repetían y la repetían. Y después empiezan a aparecer otras cosas, como que hay abuelos que no quieren ser llamados abuelos, que el tema de los cumpleaños empezó a ser una tragedia, que se miente con respecto a la edad. ¿Y eso tiene que ver con parámetros estéticos o tiene que ver con no querer pasar al otro nivel? Yo creo que tiene que ver con todo. Creo que tiene que ver con parámetros estéticos, creo que tiene que ver con una idealización absurda de la juventud, como si ahí solo pasaran cosas buenas y las mayores crisis y mayores embarradas que nos pegamos todo en la vida es cuando somos jóvenes. Tiene que ver también con el tema de la muerte, tiene que ver con el cómo estamos viviendo hoy. Porque cuando tú le preguntas a la gente con qué asocia la palabra vejez, muchos países hispanos, porque la investigación se hizo en todo el mundo hispano, asocia esto a la soledad, a la pobreza y a la enfermedad. Y de verdad, si a uno le preocupa la soledad, la pobreza o la enfermedad, es porque no tiene ninguna certeza que lo que está entregando en el presente sea de buena calidad, digamos. Porque si yo estoy entregando amor a la gente que está conmigo y estoy generando afectos y vínculos, ¿por qué me va a preocupar quedarme sola? Nunca voy a estar sola. Eso debiera ser una certeza. Ahora, vos decís algo que es muy concreto, ¿no? Tenemos una cosa negativa de la vejez, en definitiva, y algo como sobrevalorado de la juventud. Sí. ¿Cuándo empieza en nosotros esa distorsión? Cuando cambia, cuando por un lado nos alargan la vida, la medicina nos regala 30 años mientras uno iba caminando y nos dicen, no, saben, se van a morir a los 90. Y probablemente va a seguir aumentando el nivel de, no solo de aumentar los años, sino la calidad de vida de esos años. Cada vez en nuestros países hay más gente que cumple 100 y ya está pasando a ser, no sé si normal. Mi abuela va a cumplir 99 este año, de hecho. Pero siento que cuando además se sobrevalora en esta cosa consumista de que el dinero también tiene cierta posibilidad de controlar el paso del tiempo a través del botox, a través de los gimnasios, a través de las cirugías o a través de terminar una relación de pareja y ponerme de novia con un hombre menor, o que me revitalice y me vuelve otra vez a hacer sentir la ilusión de que el tiempo yo lo detuve. Pero eso también a la gente de pocos recursos económicos le pasa al revés, que es como un tema como de autoabandono, ¿no? Entonces ya da lo mismo la cana o la gordura, porque ya estoy vieja, ya salí del mercado, y cualquiera de esos dos polos al final termina siendo patológico en términos de cómo se vive la vejez. Es inexorable el paso del tiempo, no se puede detener, ¿no? Por más que pretenda disimular. Y en muchos casos, como bien decías, pesa y es una carga difícil de llevar que lleva a mucha gente incluso a perder la dignidad. Yo creo que el apego que hoy día tenemos a ciertos valores estéticos y productivos o eficientes hace que mucha gente sea capaz de transar cualquier cosa para tener la ilusión de que el tiempo lo está controlando. Y eso al final es falso porque evidentemente no se puede controlar. Y a mí me preocupa mucho el que estemos hablando tanto del tema, que fue una de las cosas por las que yo me decidí a hacer la investigación. Porque mi abuela, que va a cumplir 99 años, siempre me dice, yo nunca hablé con mis amigas de mi proceso de envejecimiento. Nosotros envejecimos, punto. Ay, en edad se habla mucho, no era un Parece la tema, sociedad pero hoy en día claro, nos pone pero la estereotipos. generación de los 35, Estereotipos, 40 claro. años lo habla todo el tiempo. Es parte del discurso frente a una comida o una cena. ¿Por qué? Si no debiera ser un tema. Ojalá todos envejezcamos, porque quiere decir que si no nos vamos a morir antes, digamos. Increíble. Y si Y no para lo eso hay que hablamos- planificarlo, por eso que yo insisto que la conferencia o el libro lo tiene que leer gente sobre 30 años. Ahí está, eso te iba a preguntar. Porque lo tienen que poder planificar, tienen que ser capaces, o sea, de estructurar dónde y cómo ¿Pero quieren hay que envejecer. planificar la vejez o hay que No hay que asumirla planificar, naturalmente? pero hay que planificar por lo menos algunas cosas. O sea, que, por ejemplo, cosas que pasaban en la investigación. Gente que vivía en un tercer piso de un edificio sin ascensor, cuando empezó el estudio. Y cuando terminamos la investigación y se terminan los talleres, esa gente ya se había cambiado de casa. Porque entendió que quería que esos 3 pisos después les iba a costar subirlos y que quería disfrutar del proceso de vejez y que no tenía ganas de cansarse y por lo tanto o se fueron a un edificio con
ascensor, objetivamente se cambiará a una planta baja. Y eso implica empezar a planificar y estructurar cómo quieres que sea el proceso. Y eso hay que pensarlo porque en estos 30 años más que nos regaló la medicina, necesitas tener dinero para esos 30 años más, por lo tanto hay que ahorrar para eso. Y necesitas de alguna manera también tener la capacidad de cuidar o mantener tus vínculos afectivos para esos 30 años más, ¿no? Y eso es planificación, eso requiere evaluar las pensiones, que son todas asquerosas en todos nuestros países, que es avergonzante cómo la sociedad le termina premiando a la gente todo lo que entregó. Implica también evaluar el concepto de jubilación, donde ya no se le puede obligar a una persona, a mi juicio y de acuerdo a la investigación, a los 65 años a irse para la casa. Por lo menos el Estado le tiene que preguntar si se quiere ir. Hay gente que no quiere y hay gente que no puede, que tiene que seguir produciendo para seguir manteniendo a su familia. Porque a los 65 años todavía le quedan por lo menos 30 o 20 más. Entonces, objetivamente, el cómo se vive en todo ese proceso de tiempo es determinante en términos de la actitud. Pero esa planificación, de alguna manera, no puede llegar a ser contraproducente a la hora de vivir el aquí y ahora, el tratar de concentrarnos en el presente. No es incompatible, no es incompatible. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo una cabañita en el sur de Chile, que es donde yo quiero envejecer, si la vida y Dios me lo permiten. Y es una cabañita muy pequeña donde le hice algunos cambios y una de las cosas que decidí cambiar fue sacar la bañera y colocar solo una ducha. Y mis hijos, que tienen 24 y 21 y tienen la maravillosa enfermedad de la juventud, pero que se pasa con el tiempo, me dicen, pero mamá, ¿por qué vas a gastar si la bañera está bien? No tiene... Y yo le digo, porque yo me quiero bañar tranquila después o sea, no quiero que me duela la cadera teniendo que levantar el pie y decir, porque me duele. Mi madre ya tiene antecedentes de dolor de cadera, por lo tanto es probable que yo también los tenga, y necesito planificar eso. El que yo quiera colocar ahora una ducha para entrar derecho y ducharme como me da la gana, objetivamente lo tengo que planificar ahora, que lo puedo pagar y que de alguna manera lo puedo planificar. No quiero que me atrapen los 70 con el dolor de la cadera y decir, ¿y por qué esto no lo habré hecho antes? Pues sí, ahora capaz que no llegue ahí y nunca use esa ducha, no lo sé, pero por lo menos tengo ganas de planificar una vejez entretenida y para eso hay que prepararse, no es casual. Ahora, vos decías que cada vez más joven la gente está más preocupada por el tema del envejecimiento. Sí, sobre todo la gente de los 35 o 40 años. Ese es como el punto crítico y donde la investigación aparece en la gente más vieja. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Y es una preocupación más de las mujeres que de los hombres? No, ¿O es en igual. general es igual? No, es igual. ¿Y eso es una desconexión con qué, digamos? Con el como disfrute, psicóloga, además. Con el disfrute de la vida y sobre todo con la capacidad de evaluar cómo o qué está pasando con la vida presente. ¿Qué estás entregando hoy que te preocupa tanto envejecer? Donde se te llena de miedos ese proceso adelante, porque en el fondo sabemos que lo que estamos entregando hoy día no es lo que debiéramos entregar. Pero también conversábamos antes de cámara sobre que esta es una etapa de la vida, los 30, 40, donde tú también te podés reinventar. O sea, de hecho, a mí como me para pasó... seguir teniendo metas y proyectos. Quizás has hecho mucho hasta ahora o hasta los 45, no Sí. importa, no pongamos un límite. Y todavía sabes que te queda mucho por delante. De hecho, yo te decía cuando estábamos en la consulta particular, Entre comillas. claro, tal cual, te decía que la gente más vieja de la investigación tenía entre 35 y 40, porque la definición de viejo tenía que ver con uno se hace viejo cuando la memoria o los recuerdos superan a los proyectos. Mientras haya proyectos, la posibilidad de envejecer de buena forma va a ser de mucha mejor calidad a cuando tú te quedas encadenada en los proyectos, en los recuerdos, perdón. Y lo que empieza a pasar en la generación de los 40 es que ustedes llegan a los 40 y tienen todo, entre comillas, lo que la sociedad les dijo que tenían que conseguir. Pareja o algún enredo emocional, da lo mismo, hijos, algún desarrollo profesional, y por lo tanto a los 40 dicen, pero me quedan 40 más, ¿y qué hago? Si ya conseguí de alguna manera lo que... Entonces hay que redefinirse a esa edad, incluso vocacionalmente, y era muy frecuente en la investigación que personas de 40 años dijeran, voy a aprender a tocar piano. Porque en realidad antes no lo podía hacer porque estaba tan pendiente del tema de tener cosas y de lograr cosas y qué sé yo, que ahora pongo eso, voy a hacer otra cosa. Hay como una redefinición vocacional y afectiva a los 40, porque efectivamente te quedan 45 más, digamos, mucho tiempo. Hablas de llegar a la vejez, de planificar cómo llegar a la vejez. Ahora,
Los veteranos de hoy en día, cuando asumen la vejez, ¿la pueden disfrutar? Digo por lo siguiente, hablabas del tema de las pensiones, las jubilaciones y lo bochornoso de algunos casos en ese sentido, pero también hay problemas de salud, un poco por el deterioro del físico, ¿no? Obvio. Obviamente, por ver que el entorno nos va dejando también. No solo en nuestro círculo más íntimo, sino que aquellos de nuestra generación van partiendo, se van yendo. ¿Disfrutan también de la vejez Por los veteranos? supuesto, ¿Sí? obvio. Pero emocionalmente, digo, también hay que prepararnos más allá de Sí, sacar la lógico. Lo que pasa bañera es y que- tener una cuentita Lo que pasa es o que uno algo. envejece de acuerdo a cómo vive. O sea, si yo he estado toda mi vida agradeciendo cada momento que tengo y cada experiencia que he vivido, voy a envejecer con la misma actitud, digamos. Si toda la vida reclamé por todo lo que me pasaba y siempre asumí una posición o de víctima o de héroe frente a lo que estaba viviendo, mi vejez va a ser exactamente igual y peor, porque como los rasgos se acentúan con los años, se acentúa lo bueno y lo malo. Por lo tanto, objetivamente va a depender de cómo hayas vivido. Y por supuesto que hay mucha gente y hay países, además, que viven mucho mejor este proceso. De hecho, cuando yo preguntaba, por ejemplo, a qué asociaban la palabra vejez, así como salía salud, pobreza y enfermedad, en muchos países asumían tiempo libre, sabiduría y plenitud, digamos. Y lo decían con la misma naturalidad con que los otros países decían salud, pobreza y enfermedad. Y eso tiene que ver con una actitud interna donde al final la gente siente que cumplir años es una tremenda oportunidad. Yo lo decía el otro día en Chile, yo la semana pasada cumplí 50 años y orgullosísima de cumplir 50 años, estoy feliz. Y siento que mi forma de pensar, mi forma de mirarme, tiene que ver con que cumplí 50 años, digamos. No podría haber tenido esta forma de ver la vida con 30. Y creo que eso se lo toca agradecer a esos 20 años extras que me regaló la vida y que me permitió estar hoy día con 50 pudiéndole contar a la gente lo que es esta investigación. Y eso tiene que ver con la valoración del tiempo. ¿Por qué va a ser un signo de coquetería que las mujeres mintamos la edad que tenemos? A mí me parece ¿Crees que es absurdo. un fenómeno más latinoamericano también, el miedo al paso del tiempo, Yo digamos, creo en que- lo físico, frente a otros países, por ejemplo? Yo creo que Europa en general tiene una valoración de la vejez bastante más positiva. Estados Unidos de alguna manera también tiene una incorporación al tema de la edad distinta a lo que los latinoamericanos de alguna manera por esta cosa como aspiracional que tiene Latinoamérica de salir de la pobreza y del subdesarrollo, de alguna manera pareciera ser que el tema de la vejez se vuelve como una amenaza, sobre todo en países que se están envejeciendo. Nuestros países se están envejeciendo. En el 2020 y tanto ya van a haber más viejos que niños nacidos. Claro, pero digamos. además proporciona Sí. la calidad de vida, como decís vos, que Y ofrecen los países, ¿no? absolutamente. A Y mayor ahí calidad donde de vida, un volvemos al tema envejecimiento más de lo que feliz. los estados se tienen que hacer cargo de una población Totalmente. que va en aumento y que así como yo tengo que hacer mi propio trabajo personal frente al proceso de vejez, también los gobiernos tienen que hacerse cargo de sus propios procesos para sostener esta Claro, población. Y darles Muy un buen bien. lugar en la sociedad a los Sin viejos. duda. Jueves y ¿sí? viernes, Jueves y 20 viernes. horas, Teatro El Galpón, imperdible, las charlas siempre se llenan. Sí. Entradas Sí. en Red UTS, y Se apúrense. agradece el entonces. apurarse. Ya, entre los 35 y los 40 todos tenemos que estar ahí. Sí, Ah, no, de sí, verdad. sí, A sí. toda edad. Yo siento que ojalá no vayan Sí. puros viejos, digamos, porque van a llegar un poco tarde algunas cosas, pero sí que vayan en familia, vayan la gente de 30 y 40, de 35 hacia arriba, ojalá menos, para que de verdad entiendan hacia dónde va este concepto, dónde están nuestras incongruencias. La investigación es muy reveladora en ese sentido. Y lo que se van a cotizar los apartamentos en planta baja después de esta charla. ¿Cómo? No, pero además me hizo acordar también una investigación de ella, No quiero crecer, ¿no? Claro. Cómo Sí. todo va de la mano, Todo, ¿no? todo. De alguna Absolutamente. forma. Al Somos final lo va Bien todo amarrado, interesante. sí. Es como ya hemos vivido, lo dijo recién. Tal cual. Gracias, Muy bien, Pilar. Un Pilar, placer. muchas La gracias. despedimos con un Gracias a aplauso a Pilar Sordo. Gracias por estar